Hola a todos chicos, ¿cómo están? Pues mi nombre es Sofía Pérez y les voy a hablar sobre el cambio cultural y repercusiones. El término cultura tiene hoy en día una acepción muy amplia o varias acepciones si se quiere. No siempre esto fue así. Entre los griegos no habría la palabra cultura, más bien hablaban de educación. Por eso es que algunos relacionan el origen del término con el paideia o crianza del niño. El concepto clásico de cultura es, digamos, elitista o marcadamente aristocrático. No todos podían acceder a ella, sino solamente los mejor dotados detrás de las diversas ideas o actitudes culturales. Hay una serie de explicaciones argumentadas o justificaciones que dan la vida a las diferentes expresiones culturales. La cultura no se puede dar sin una sociedad que le dé sustento, pues son los hombres y las mujeres en su última instancia quienes hacen realidad los contenidos de la cultura. Bueno, estos son las personas quienes dan sentido a los valores y también le otorgan significado a las expresiones de la cultura. Son las personas quienes dan sentido a los valores y también esta sociedad es mexicana. Bueno, la sociedad mexicana debería de existir una cultura mexicana para la sociedad estadounidense y pues la cultura específica. La verdad la cultura mexicana está muy bonita. Para todas las sociedades debería existir. Algo semejante ocurriría en el caso de las sociedades consideradas en el tiempo, en las que habría épocas propias para cada sociedad, y según el momento en que se vive, cada una de ellas tendría su propia cultura. Eh, bueno, vamos a hablar sobre un autor que se llama Huntington, 1927 y falleció en el 2008. Él aclara que las civilizaciones son los agrupamientos culturales más elevados y que también los que confieren los grados más altos de identidad. Entre las civilizaciones que menciona hay diferencias y coincidencias que permitan convivir y comprenderse unas con otras, pero también las diferencias pueden causar conflictos precisamente por las formas diferentes de concebir los fines que se deben de perseguir por los individuos o por las instituciones. También él aclara que la civilización en este contexto o en la concepción de este autor, esto aclara que la cultura está más o menos cerrada y con una tradición cultural más o menos hermética, o sea, pues que se está yendo para abajo, eh, impermeable, que por ende está en oposición a otras civilizaciones con tradiciones diferentes. La manera diferente que tiene cada cultura de concebir las situaciones que para alguien común le pudieran parecer cotidianas o normales. Por eso se ha dicho que la mejor manera de entender a nuestra cultura es comparándola pues con las demás. Bueno, pues yo la verdad, a mí en lo ideal, la cultura que más me encanta es México. Sus pueblos, todo. O sea, me encanta mucho México. Como pues el idioma está fácil. Bueno, el idioma está un poco difícil. A mí se me hace el idioma más fácil es el de Estados Unidos. Y también el de Francia. Las culturas como las sociedades no permanecen estáticas, que pueden tener un mayor o menor periodo de renovación o de cambios en los elementos que las constituyen, los cuales dinamizan o estabilizan los procesos de cambio. En el caso de la cultura latinoamericana, son fuertes vínculos con la occidental y con la indígena. También la influencia cristiana. Nos damos cuenta de que hay tendencia a asumir ciertos comportamientos éticos de
ciertos comportamientos y que también que vivimos, pero también en relación a las interacciones con las otras culturas a las que estamos emparentadas. Ante un panorama de cambios como los actuales e inmersos de lleno en un proceso de globalización, nos vemos de pronto en la disyuntiva de seguir actuando como siempre lo hacemos, bueno, estas para adaptarnos a otro tipo de actitud y comportamiento. Esto lo piden las influencias externas. En nuestra sociedad aún no existe una tradición clara o abierta respecto de si haber convivencia entre parejas antes del matrimonio, saber que dos personas decidieron vivir juntas y pues hacer relaciones sexuales sin casarse, hará que manifestemos una actitud ya sea de aceptación o rechazo. No obstante, puede estarse dándose una mayor apertura hacia la aceptación o por lo menos no el rechazo absoluto, precisamente por las influencias de otras culturas. Las culturas, como ya se han mencionado, se ubican en una sociedad, pero también pueden adquirir dimensiones globales, nacionales o locales. En cierta forma se pueden confundir las dimensiones sociales agrupando dentro de ellas diversas culturas regionales, locales o específicas para ciertos grupos, aun y cuando hemos dicho la cultura indígena. No todos los grupos que pueden considerarse en esta categoría tienen los mismos preceptos sociales, valores culturales o morales, pero de cualquier manera el hombre tiene que actuar dentro de esta sociedad bajo los principios que le otorga su cultura. El problema que subiste es el de que esos principios no son totalmente armónicos uno con otro, por lo que se tiene que decidir con base de las expectativas que se han generado socialmente. Bueno, de acuerdo con estas decisiones que vayan tomando a lo largo de su vida, es como se va conformando la identidad de cada individuo, de tal modo que llegue en cierto momento a concebirse como mexicano, como tapatío o chilango, regiomontano en todo caso, hombre o mujer, bueno, trabajador, religioso, estudioso, triunfador, gay, gay, ya pensar que posee todos los elementos necesarios para considerarse como parte de la sociedad y como capacidad para actuar de acuerdo a los principios éticos establecidos en esa sociedad. Este proceso es conocido generalmente como proceso de socialización, en el cual el individuo se integra a una sociedad compartiendo todos los valores culturales que la sociedad establece. Bueno, respecto de la cultura, hay que recordar que el individuo que nace en una sociedad lo hace también en una cultura de la cual recibe como legado hereditario los elementos culturales que esa sociedad ha elaborado. Bueno, la sociedad trata de hacer que cada uno de sus nuevos elementos recupere los valores para que ellos aprendan, en el sentido de que se aprendan los valores, y precisamente porque los estima como algo valioso y necesario para mantener esa continuidad, lo cultural y lo social. Aquí hay algo que quiero compartir, bueno, que leí: la migración y los problemas ético-culturales que conlleva. Bueno, los movimientos migratorios han sido constantes a lo largo de la historia de la humanidad, por motivos diversos, pero casi siempre se realizan buscando mejores condiciones de vida para una cierta población que ya no haya en su asentamiento original los satisfactores necesarios para continuar con su existencia y lograr los propósitos de su civilización. Ahora, también desde hace muchos años, las migraciones ocurren de los países subdesarrollados a los desarrollados, y las poblaciones migrantes buscan trabajo, bienestar social, seguridad, y en muchas ocasiones huyen de la guerra o de la inseguridad que impera en algunos lugares. Es por decir,
Por ejemplo, yo tengo conocidos que son de México, de la Ciudad de México, y la mayoría de la Ciudad de México llegan a vivir, bueno, mira, la Ciudad de México, muchas de las personas que están en la Ciudad de México se vienen a vivir aquí a Monterrey o Guadalajara o no me acuerdo, pero se vienen a vivir más acá. ¿Por qué? Porque Monterrey es un estado que hay mucha industria y también se supone, bueno, según yo he leído, así que Monterrey es uno de los estados que hay, se supone que es el centro que hay sismos. Bueno, pero mucha gente de la Ciudad de México se viene para acá porque aquí en Monterrey no pasa nada de eso. Se supone que antes, cuando Monterrey era muy tranquilo, pues mucha gente se venía aquí para Monterrey. Pero pues ahorita están todo lo que da narcos, así, ¿verdad? Ahora, gente de Monterrey se han ido a vivir a McAllen o así. Por ejemplo, tengo una compañera que se fue a vivir a Londres. Y pero por el trabajo de su esposo. Y ahí tuvo familia así. Bueno, las barreras migratorias trazadas con el propósito de impedir o controlar esos flujos de personas se hacen maduras y en ocasiones se pueden flexibilizar con las circunstancias de orden internacional. Pero estas variaciones solamente retardan o aceleran las migraciones que no las evitan. La otra es la importancia e influencia de la tecnología en las prácticas culturales y éticos sociales. Bueno, la cultura se compone de varios elementos como son las creencias, las tradiciones, los valores y el lenguaje, y todo aquello que da sentido a lo que existe y se produce en la vida. Pero además de estos elementos, la cultura se estructura también con las creaciones materiales que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. La transformación del medio ambiente y la construcción de nuevos entornos en una cualidad netamente humana, lo cual se logra mediante la puesta en práctica de las capacidades e inteligencia humana, así como de la tecnología. La tecnología, de hecho, también es un elemento de la cultura debido a que tiene mucha creciente y en la actualidad y a la aparente diferencia con los otros elementos culturales que se han dejado. La cultura material se integra con todo lo que se ha construido, aunque también se puede aplicar esta categoría a lo que a pesar de esté dado por la naturaleza como como un cerro, el mar o una cueva. El sentido puede ser el nacionalismo, la identidad o la pertenencia. En el caso de la cultura material construida, la tecnología juega el papel fundamental, puesto que es la reflexión sobre la forma en que se construye, los medios con los que se construye, los materiales y lo mismo que se construye. También, bueno, la tecnología juega un papel fundamental en la cultura desde el momento que es orientación básica, es para la construcción, es decir, para cambiar el entorno o el ambiente en que se vive. La tecnología persigue fundamentalmente la producción de elementos materiales y recientemente de productos o de bienes intelectuales. Por esta razón, dentro del desarrollo de la civilización, la tecnología es una especie de indicador especializado para estimar este proceso. Estos se encuentran o chocan utilizando la expresión del autor Huntington, el dominio o preponderancia de una sobre otra que se dará de acuerdo a su nivel de desarrollo tecnológico, lo cual no significa que la sociedad que posee mayor desarrollo haya generado toda esa tecnología que posee, sino que bien pudo haberla adoptado de alguna o algunas otras civilizaciones. La otra es también el cambio sociocultural y sus consecuencias éticas. Resulta adecuado referirnos al asunto de la modernidad. La cultura de las sociedades desarrolladas puede llamarse en general como cultura moderna o modernidad, para aludir a la época en la que se imperan sus elementos más distintivos. La cultura de la modernidad trata de coincidir en buena medida con el sentido de la racionalidad de los seres humanos. La racionalidad en relación con la modernidad de la sociedad tienden a concretarse o buscar una aplicación y consecuentemente una utilidad que sea en beneficio de la sociedad. La otra es la modernidad y las formas culturales tradicionales.
La modernidad se ha impuesto en las sociedades, sobre todo en aquellos que pretenden asimilar la cultura occidental, pero la modernidad junto a su ideología de racionalidad se tiene que enfrentar a otras formas de concebir el mundo. En formas diferentes, la modernidad pueden de una manera general ser agrupadas en torno a la idea de la tradición como orientadora o referente a la actuación ética de las personas. Y por último, la preponderancia de la razón sobre la tradición la tradición se podría convertir en luchas políticas entre los diversos sectores sociales asociados a cada una de estas ideologías. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal, Sofi Pérez 1. La verdad, tengo muchos videos que compartirles, pues estoy haciendo una tarea de ética de la sociedad de la profesión. Y pues estas son unas preguntas de evaluación diagnóstica. La primera: ¿cuáles son los aspectos sobresalientes de las dimensiones del cambio cultural que se han mencionado? Bueno, es muy fácil. Las culturas que se han mencionado se ubican en una sociedad, pero también pueden adquirir dimensiones globales, nacionales o locales. En ciertas formas se pueden confundir las dimensiones sociales, agrupando dentro de ellas diversas culturas regionales, locales o específicas para ciertos grupos, aun cuando es una cultura indígena. Podría decir cuáles son los que más han afectado el desarrollo moderno de las profesiones y del actuar por profesional. La influencia de las tecnologías y las repercusiones de éticos sociales que no se realicen jerarquizaciones. La número 3. Cambian también todas las formas culturales, así como los comportamientos éticos y morales cuando se produce un cambio social. Bueno, eso sí, depende de su religión, si es ateo o no sé si es ateo o cristiano, católico o testigos de Jehová o judíos o así en forma así, o estar lejos de casa o no vivir con tus padres o así. ¿Qué cosas facilitan o dificultan la convivencia intercultural? Bueno, la interculturalidad se describe como la convivencia que se desea, la mezcla de las culturas, pues depende de la humanidad, a veces dificultan o es fácil para la persona.